Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Muy buenos días, muy buenas tardes a los oyentes en el 89.8 de su FM y también a los espectadores, a nuestros seguidores en el farodeceuta.es y también en nuestra cuenta en Facebook, donde ahora mismo estamos emitiendo en directo este espacio de opinión, la primera hora de La Voz del Faro. Muy buenos días, Luis. Buenos días. Vamos a comenzar a repasar la actualidad que contiene hoy nuestra edición impresa del periódico El Faro de Ceuta en este lunes 5 de febrero de 2018 y... creo que incluso antes podemos tratar un asunto que se lo he publicado el domingo 4 de febrero, sobre un tema que mantiene expectante a gran parte de la población porque incumbe, en lo tocante al tráfico, pues puede suponer ciertas alteraciones y ciertos trastornos. Es un artículo de la compañera Silvia Vivancos en la página número 7 de la edición impresa del periódico de este domingo, en el que habla de que la obra de la Gran Vía pues va a provocar los primeros cortes al tráfico, en concreto esta semana. Por lo que hemos podido comentar con la ciudad autónoma, no puede aún precisar en qué día de esta semana se van a efectuar esa interrupción del tráfico recordemos que son calles que se encuentran en la Plaza de África. En concreto... Serán las dos laterales, ¿no? Me imagino, de la Plaza de África. En concreto, la compañera Silvia escribe que es en la calle Valentín Cabillas y la que pasa por delante del Parador La Muralla. De acuerdo. Son esas dos. Claro, pero por ahí por donde vienen todos los camiones que normalmente... Comento, se interrumpiría en uno de los dos sentidos, por lo que he podido leer en el artículo. Se interrumpiría en el sentido, aquí tengo un mapa para hacernos también un poco una idea. En el sentido en el que se interrumpiría sería calle Pepe Durán cuando se gira a la izquierda. Sí, cuando se gira a la izquierda en dirección hacia el Parador. Exacto, eso queda interrumpido. Y en cambio, el que, como tú bien comentas, utilizan los camiones y los vehículos pesados, es Martínez Catena, giras a la izquierda y entras hacia el Parador. Eso sí se mantiene. Yo el otro día, precisamente, Juanjo, hablando con el político, no hace falta decir el nombre, el político, siendo consejero de Gobernación, tenía, que recordemos que antiguamente los vehículos, todos los vehículos cuando venían hacia el centro llegaban hasta el mismo mercado, hasta la calle Víctor y Goñalons, tiraban por debajo del puente de desdoblamiento y por el desdoblamiento se iban ya para el puerto. No había otro camino. Había otro camino, claro, que si tú subes por Almadraba o tiras por el Príncipe o subes por Loma Colmenar y tiras por toda aquella zona y llegas al puerto. Pero vamos, normalmente esto. Entonces, para la operación Paso del Estrecho, me contás, digo, esto porque sirve como anécdota, ¿no? Para la operación Paso del Estrecho siempre se ponían la calle se dividía en dos, como está ahora mismo, y se dejaba un carril para entrar hacia la zona del puerto para que los vehículos que venían de la OPE no tuvieran que llegar hasta el centro. Pero ¿qué sucede? Que un día midieron, ya fuera de la OPE, días después de la OPE, cuántos vehículos a la hora pasaban por esa desviación. Y me dijo que la policía local había calculado que entre 700, 800, 900 vehículos a la hora utilizaban ese paso para llegar hacia la zona portuaria o para dar la vuelta, pasar por la puerta de la Conferencia General, vehículos, donde también se encontraría lógicamente vehículos pesados, y que por tanto no llegaban hasta la zona de la calle Víctor y Goñalón. Entonces llegó incluso el presidente Viva y le dijo, bueno, ya es hora de levantar, ya terminó la ópera, y le dijo, no, presidente, es que con esto estamos... Y por eso se quedó ya... Tú verás que en la división no se ha hecho ninguna obra, se quedaron puestos vamos a decirlo de alguna forma, no sé cómo se llaman exactamente. Los bloques, ¿no? De hormigón. Se pusieron ahí en medio para dividir y así ha seguido pues toda la vida. Entonces, con todo esto, yo también iba a contar otra anécdota. Yo ahora no recuerdo, pero todos nos acordamos, yo no sé si tú te acordarás, pero yo creo que sí. Cuando la calle Real, Paseo del Rebellín, era con circulación. Sí, claro. Todos nos acordamos que se subía por la calle Real o tú venías por la calle del antiguo Cine Cervantes, la cafetería Hollywood hoy día o la cafetería ahora se llama Teatro Cervantes, y tú podías incluso torcer hacia la derecha y seguías hacia la Plaza de los Reyes. Todo eso existía.
Sí, que estaba el antiguo mercado, bueno, la manzana del Rebellín. La manzana ¿vale? del Rebellín, Estaba pero el me refiero mercado que por ahí tú provisional. circulabas perfectamente. Tú podías subir desde la Plaza de la Constitución y tú llegabas hasta Los Remedios sin tener que desviarte por otro lado. La reforma del Paseo del Rebellín hasta Los Remedios se hizo en 3 fases, que yo recuerde. Me parece que la primera fue Plaza de la Constitución con el doblamiento y hasta el cruce de Telefónica. La segunda fase fue, si no recuerdo mal, fue desde el cruce donde está hoy Estradivarius y la manzana del Rebellín Mango hasta la Plaza de los Reyes, y la tercera fue Calle Real hasta Los Remedios. Esas fueron las 3 fases. 3 fases que por las que hoy día ya no pasan coches y se tuvo que cortar la circulación. Yo recuerdo que en esa época todo el mundo nos llevábamos las manos a la cabeza en Ceuta diciendo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer si ahora ya no se circula por...? Y no ha pasado nada. O sea, a ver, seguimos teniendo coches, hombre, indudablemente. Seguramente hoy día yo no sé cuál será el parque automovilístico de Ceuta en 2018, pero seguramente tendremos más coches que en 2003, seguramente. De hecho, se ve en los bajos de la Marina, se ve que ya hay incluso vehículos que están aparcados encima de la acera. O sea, se ve que el parque automovilístico ha crecido. No, ha crecido y este es el proyecto. Yo no sé cuáles son las alternativas, porque yo no sé si el otro día en la presentación, porque claro, si al final se va, de alguna manera, la Plaza de África se va a cortar la circulación, yo no sé si al final en el proyecto, porque yo no estuve en la presentación, si ese camino que hay desde también se va a cortar en su día, no lo sé. La entrada de camiones por la zona del Muralla hacia el puerto. Yo no sé en el proyecto, ¿no? En el proyecto no sé cómo está. Yo tampoco, pero en principio tampoco hay otra alternativa, a no ser que cambiasen... Tienen que cambiar el sentido de la circulación y decía que lo querían desviar por algún lado y lo tienen que desviar. Sí, lo digo sobre todo porque además se ha hablado muchas veces de, bueno, el pavimento, bueno, la calzada en sí es de adoquines. Incluso sufre bastante deterioro porque al pasar por ahí los vehículos pesados con los contenedores y demás, pues está lo que es cierto es una suelo. cosa, cualquier obra de este tipo en un centro de una ciudad, y más en una ciudad como Ceuta, que como decimos son 2 calles y la de en medio, va a provocar, indudablemente, mientras que está en la obra, va a provocar problemas. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Es que en la presentación tampoco han dicho, que yo sepa, no han dicho cuáles son las alternativas a todos estos cortes de circulación, ni a todas estas zonas de aparcamiento que se van a eliminar. Porque también recordemos que cuando se hizo la obra de las 3 fases en la calle Real, Paseo Rebellín, calle Real, en esa época también se aparcaba en la calle Real. Yo recuerdo que derecha e izquierda... Y en calle Cervantes también, se aparcaba, había plaza de aparcamiento. Y en calle Real yo recuerdo que hubo ya un momento en como se aparcaba a la derecha y a la izquierda, hubo un momento en que se ponían los días pares a la derecha y los días impares a la izquierda, si no recuerdo mal, pero que también era un número de vehículos curioso, vamos. Yo creo que tal como aparece en el proyecto, en aquella infografía que presentó la ciudad autónoma, lo que se hace es conectar la bahía sur con la bahía norte, tal y como está en la actualidad por calle Independencia, entramos hacia Plaza de África, circulamos por la calle Pepe Serón y entonces ahora, en vez de girar a la izquierda a Pepe Durán, digo cuando terminen las obras, lo que sería continuar por Pepe Serón... Se gira por la catedral. ¿Por la catedral? Por la Plaza San Daniel, más o menos. Por Edrisis. Sí, la calle Edrisis, que es la Plaza San Daniel. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí también, por ejemplo, hay un árbol que ahora mismo no sabría decir qué especie es, pero tampoco habría que extraerlo para injertarlo en otro sitio, tampoco existen garantías de que pueda sobrevivir, es decir, que a lo mejor también se causan más destrozos del que quizás realmente sea necesario. Antiguamente pero esa es la conexión que aparece. Antiguamente, todas las desviaciones que había, era la circulación de toda la vida en Ceuta. Tú entrabas, venías de la carretera nueva, por llamarlo así, de la Nacional 352, tú girabas por detrás de la Plaza San Daniel, esquina Jáudenes, seguías por la puerta del Ayuntamiento, bajabas hacia el Paseo de las Palmeras y girabas a la izquierda. Giraba a la izquierda por la plaza... Antes de que peatonalizaran aquella zona. Giraba a la izquierda por donde está la estatua de González Tabla y ya por ahí tirabas al puerto. Ese era el camino de toda la vida. Porque claro, el otro camino era de entrada al Muralla. El otro camino nada más que tenía una dirección. Entonces este sí era el camino de toda la vida, pero no sé cómo lo van a hacer ahora. Y cuanto más con el tema de los aparcamientos, que van a eliminar, ya también todo comentan el artículo de Silvia. Todo de Jaune y todo lo que está en los laterales de la Exactamente, eso es lo que comenta la compañera Silvia Iván con su artículo, que esta misma semana ya se eliminan todos los del lateral. Es decir, donde están los yacimientos arqueológicos que hay, que son colindantes en la puerta de la catedral, pues también se van a eliminar esta semana. Eso sí, comentan desde la ciudad autónoma que bueno, que todo eso pues se va a concretar
porque de momento tampoco se tiene con mucha seguridad cómo van a ir dándose, sin desmentir la información, por supuesto, pero sí que es cierto que una vez la han visto expuesto, tal y como lo han recogido los compañeros del Faro de Ceuta, pues habrá que matizar y habrá que perfeccionar Pues algunos de los cambios. Ya veremos a ver cómo está eso. Sí, más que nada porque también va a ser modificaciones que se van a hacer una vez aprobado el proyecto y son a posteriori, o sea que tampoco existe ningún tipo de obligación de introducirlos en el proyecto. El siguiente tema, Luis, si te parece, además el tema de portada de la edición de hoy lunes, es el de la vulnerabilidad económica de los enfermos de cáncer. Sí, mira, precisamente yo hace un rato he tenido la oportunidad de hablar con Damián Castañeda, que es el técnico que tiene la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer en nuestra ciudad, que es el autor de este informe, que ha sacado los datos de nuestra ciudad de una encuesta a nivel nacional que tiene la asociación. Y por ampliar un poco, y claro, el dato más llamativo es que en el año 2017 en Ceuta se han diagnosticado, no sé, son 304, bueno, aproximadamente algo más de 300 casos nuevos de cáncer, ¿no? 304, exacto. 304. Bueno, pues de estos 304, casi el 50% son personas que no pueden hacer frente a lo que se denominan gastos extraordinarios. Yo le he preguntado a él, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de gastos extraordinarios? Dice, oye, cuando hablamos de gastos extraordinarios estamos hablando de personas que tienen que ir a lo mejor a hacerse pruebas oncológicas a la península, personas que tienen que ir a recibir tratamiento a la península, la radioterapia famosa en Algeciras, y que tienen que adelantar el dinero aunque luego el Ingesa te lo devuelva. O sea, tienes que adelantar, pues porque tienes que ir todos los días, tienes que adelantar el billete de barco, y son personas que a lo mejor no pueden hacer frente. Dice, porque claro, es verdad que el Ingesa a través de los trabajadores sociales que están en los centros de salud, a aquellas personas que no tienen ingresos, pues le da esa ayuda. Dice, pero en el momento que tú tengas una nómina de 1.000 euros, ya para el Ingesa tú tienes ingresos, pero claro, tú con esos 1.000 euros no has tenido que pagar tu hipoteca, tienes que comer, tienes que cenar todos los días, entonces no puedes acceder a esos gastos extraordinarios. Por eso la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer tiene ese piso en Algeciras con 4 habitaciones para las personas que no quieran de alguna manera ir y venir todos los días, ¿no? Y más sobre todo en invierno. Pero es que dice, no solo es las pruebas oncológicas, dice, es que luego, por ejemplo, hay determinados casos de cánceres relacionados con el estómago, donde te obligan a un cambio de alimentación. Dice, cuando se produce ese cambio de alimentación, eso supone un gasto de unos 200 o 300 euros mensuales más que tienes que hacer frente. Entonces estamos diciendo que ese 50% de esas 300 personas no pueden de alguna manera hacer frente a esos gastos, ¿no? Y luego ya me hablaba de que también hay personas como que este año han querido cifrarse, sobre todo en personas desempleadas, eso lo dicen autónomos, que se dice que es uno de las grandes bolsas, dice, aunque de los 300 autónomos me parece que son 11, ¿no? Dice, pero claro, que son personas que en Ceuta casi todos los autónomos cotizan por el mínimo, o sea, por el mínimo que te exige la ley, con lo cual si tú estás de baja te dan unos 300 y pico de euros al mes, que tú a lo mejor no puedes atender tu negocio, o sea, tienes que cerrar tu negocio porque no lo puedes atender porque estás enfermo, y encima con 300 y pico tienes que atender. Entonces dice que el número, que igual que en Ceuta estamos hablando de un 50%, en toda España son 25.000 personas. Y que la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer lo que está haciendo de alguna manera es negociando con la Administración Central y con las administraciones autonómicas un plan integral dedicado a todas estas personas que de alguna manera están enfermas de cáncer y que no pueden acceder a eso que se denominan los gastos extraordinarios. Desde luego es un verdadero drama social porque al final encima estás enfermo y encima tienes problemas económicos, ¿no? Entonces si ya a la enfermedad tú le añades todos esos gastos extraordinarios que están alrededor, porque claro, la sanidad pública te cubre lo que es la enfermedad, pero en una ciudad como Ceuta, que tienes que desplazarte, que tienes que hacerte pruebas oncológicas fuera, que tienes que hacer una serie de cuestiones, lo que decía él, los cánceres gastrointestinales, que tienes que cambiar la alimentación, y eso supone una serie de productos que han calculado entre 200 y 300 euros. O sea, es que encima de estar enfermo, encima tienes problemas, si ya llegabas con dificultad a final de mes, ya es tu verdadera ruina, ¿no? De esos 304 nuevos diagnósticos, 154 son los que no pueden hacer frente. Tú has mencionado el colectivo de los autónomos, pero también hay otros colectivos como de esos 154, por ejemplo, había 17 personas aquí en Ceuta que se encontraban en situación de desempleo. También había 3 personas que, a pesar de estar trabajando,
pues debido a esa incapacidad temporal, pues su salario era inferior al salario mínimo interprofesional. O sea, hay variada casuística, y además hay una conclusión que resulta bastante interesante, y es que comenta la Asociación Española contra el Cáncer que existe más probabilidad de que aparezca el cáncer pues a mayores edades, y recuerda que el paro en Ceuta pues se ceba especialmente con los jóvenes. Por lo tanto, mirando el horizonte, la Asociación Española contra el Cáncer dice que la situación incluso se puede agravar a lo largo de los años. Por lo tanto, consideran, y además yo entiendo que ahí viene a colación las medidas que tú has comentado, que se pongan en marcha para paliar esta situación. Y además, pues la Asociación Española contra el Cáncer pues tiene una serie de programas de atención social. Sí, tienen ese piso de Algeciras, tienen remedio. ayudas económicas, como ha dicho, tienen también ayudas para cuestiones de ortoprotésicas. Tienen una casuística también que dentro del dinero que ellos reciben, que tienen un convenio con la ciudad, y tienen también por otro lado lo que reciben de la fiesta de la banderita, ¿no? Que me refiero que cuando la cuestación que hacen ellos, que se hace todos los años, pues con eso van más o menos tirando. Bueno, y también tienen otra cuestión en la cuarta, que también dice que es importante, es para aquellas personas con dependencia que tengan cáncer, la ayuda familiar, o sea, la ayuda en el domicilio. De todos modos, también las ayudas que dan las administraciones siempre son bienvenidas, pero en muchos casos son insuficientes. Por ejemplo, la ciudad autónoma, pues en concepto de dieta, da 9,60 euros día al paciente que requiera pues, de los traslados a la península. La partida presupuestaria está en torno a 95.000 euros y no se distingue entre pacientes oncológicos o no, o sea que sería la cantidad que percibirían estas personas. Y aparte, el Ingesa pues también da una cantidad que también es simbólica. En concreto, pues la cuantía de ayuda por manutención es de 10 euros por día, y la cuantía por ayuda de alojamiento, a pesar de que existe esa vivienda, esa casa de la Asociación Española contra el Cáncer en Algeciras, es de 15 euros por día. Sí es cierto que hace poco el Boletín publicó una enmienda o una modificación de este importe y esta compatibilidad del Ingesa, en la que decía que se va a pagar la gasolina pero no el barco. También es cierto que muchos de estos pacientes oncológicos que van a radioterapia son trasladados en ambulancia, no van por sus medios propios. Lo digo por tampoco hacer de menos a la ayuda que dan las administraciones, aunque podría ser más. Pero que vamos, que si la ayuda para alojamiento son 15 euros, yo lo veo difícil, ¿eh? Sí, encontrar un hotel por ese precio, no en Algeciras, sino en cualquier sitio. Pues Luis, pasamos al siguiente tema, que además es un tema que yo creo que va a dar de qué hablar, y seguro que pronto se pronuncian diversos colectivos, y es ese informe que el presidente Vivas encargó a Procesa sobre el traslado de naves del Tarajal, de las naves del Tarajal más próximas al puesto fronterizo, pues llevárselas a otro sitio. Yo entiendo que estas son las naves que tienen que estar posteriores, o sea, abriendo la puerta norte, ¿no? Porque después de abrir la puerta norte, lo que está ahí al lado de la puerta norte es la entrada al Tarajal 2, será las posteriores al Tarajal 2. La fase 1 tiene que ser, tiene que ser muchas de ellas están cerradas y en alquiler. O sea, están puestas al alquiler. Sí, bueno, pero tienen un propietario, lógicamente. Sí, entiendo que sí. Hombre, lo que quería el presidente Vivas es... Estas son las medidas que nosotros hemos pedido muchas veces, de que independientemente de toda la transformación que se quiera hacer de las obras de la Nacional 352, ¿no? La primera fase, la segunda fase, la reforma del paso fronterizo Tarajal, que son obras a medio, más bien largo plazo, había que tomar una serie de medidas aquí en Ceuta, que había que tomar urgente para intentar solucionar. Por un lado está la zona de embolsamiento, que a una vez se terminará allí en la subida de Loma Colmenar. Este mes, en febrero, ¿no? Sí, cuando dijo el presidente que se iba a finalizar. Que alguna vez se terminará. Y luego está esta otra, que me parece que el estudio se encargó en el mes de diciembre, y lo que había que hacer era estudiar el impacto económico que significaba trasladar, no sé cuántas, si son 3, 4, 5, 6 naves, no lo sé cuántas serán las que tengan que trasladar, buscarle acomodo en otro lugar de la ciudad, y luego que normalmente el proceso de expropiación no sea como el proceso de expropiación de Loma Colmenar, que yo recuerdo que se tiraron años, porque al final no estás de acuerdo en el justiprecio, va a los tribunales, y algunos todavía están cobrando, yo sé, familias que todavía están cobrando el dinero porque lo que le pagaron no estuvieron de acuerdo y todas estas cosas. Claro, habrán buscado, yo me imagino, un procedimiento rápido para la expropiación de la zona de estas naves, porque claro, si se dilatan el tiempo, ¿para qué quieren tardar a lo mejor 2 años en poder disponer de las naves? Yo sé que el estudio ya está terminado porque era un estudio que se había pedido con la mayor urgencia posible. Sé que el miércoles, me parece, si no cambia el tema, se lo presentarán a la consejera y los directivos de Procesa,
se lo van a presentar al presidente de la ciudad y a partir de ahí se tomarán decisiones, pero claro, tampoco conozco cuáles son las conclusiones del estudio, si es viable. Claro, porque si no tendrá es que viable decir, todo ese tema. ese estudio tendrá que decir dónde van, ¿no? Porque Claro, es lo fundamental. claro. Eso hubo también una propuesta de Caballa que decía precisamente dónde tenían que ir, que era, propuso la zona de la ampliación de la primera fase del puerto, pero claro, aquello es del puerto, no puede, tú por la ciudad no puedes decidir, no, allí va. Pero aparte de eso también tenía ya unas peticiones en su día, aunque todavía no se hayan terminado ni se hayan puesto a hacer la obra allí. Pero a lo mejor por Loma Margarita, no lo sé, porque también en Loma Margarita hay zonas, allí existe también un polígono industrial, que lo único que está me parece que es la Escuela de la Construcción y una empresa local, ¿no? Me parece que no hay mucho más. Yo, sobre todo, entiendo que Caballas también propuso el muelle de Poniente, la ampliación del muelle de Poniente, sobre todo porque es una zona que ya dispone de naves comerciales, incluso algunos de empresarios que ya están también en los polígonos del Tarajal, así que yo entiendo que ese fue el motivo de la propuesta, pero lo de Loma Margarita yo no había caído en la cuenta de que ese sitio también es otra opción. El siguiente tema, Luis, es un tema que también traemos en la edición impresa hoy del Faro de Ceuta, es el deterioro de la iglesia de San José. En concreto yo pude estar allí hablando pues con no solamente parroquianos y asiduos, sino con el propio sacerdote, con responsables de Cáritas, un poco recogiendo el sentir de todas las personas que bueno, tienen contacto directo con esta iglesia y están preocupados por la situación de la iglesia, porque desde la última, bueno, digámoslo así, lavado de cara y mejoras que se le introdujo fue en el año 2001, después de bueno, pues un fuego intencionado, sí. Unos días, 4 días después del atentado contra las Torres Gemelas. Entonces, desde entonces, pues la verdad es que está no solamente en el interior, que a lo mejor, pues bueno, todavía pueden avanzar más las grietas y puede empeorar más el estado del sobretecho, sino también en el exterior. Es algo de lo que incluso tiene conocimiento la propia ciudad autónoma, la propia presidencia, también la vicaría de Ceuta y el obispado, que en el lateral, la cornisa, pues que se caen los cascotes y esa calle, aunque pueda parecer muy estrecha y que tampoco comunica con ningún sitio, si es transitada por vecinos, es decir, que cualquier día puede ocurrir cualquier cosa y si no, cuanto peor sería que ocurriese en Semana Santa, que aquello se pone lleno de gente porque es cuando salen los titulares de la Hay que tener en cuenta que yo no sé si es que hay algún convenio, pero por ejemplo la ciudad autónoma llegó a sufragar gran parte de las obras de la reforma de la iglesia de San Francisco. Hubo un convenio con el obispado. Yo no sé si para esto la ciudad también tiene un convenio con las diversas comunidades para arreglo de templos. Me parece que hay algo de eso. No sé si por ese camino se podría conseguir el arreglo de... Pero claro, yo me imagino que, si, como dice, si la ciudad autónoma lo sabe y lo sabe también Eso me comentaron a mí allí en la iglesia, lo sabe también el obispo. Lo sabe también el vicario, pues también. Yo imagino que alguna solución tendrán que tomar. El vicario, vamos, personalmente, ¿no? lo comenté con él. Entonces, claro, me llama ¿El vicario qué ha dicho exactamente con esto? No, el hombre simplemente pues me reconocía que sí, que efectivamente, porque a mí fue un rumor que me llegó y tuve que ir allí para verlo in situ, para comprobarlo. ¿De arreglo, si ha hablado con la ciudad para que se hagan cargo de las obras? O sea, el vicario lo que me dijo es que sí, la información que me había llegado era cierta y bueno, yo lo que hice fue acercarme a la iglesia directamente, de primera mano, pues saber qué eran esos desperfectos que me comentaban los propios feligreses. Eso sí, también parece que a lo mejor esa... No lo sé si, bueno, soterrada, pero falta de entendimiento entre la ciudad autónoma y el obispado puede estar detrás de que no se acometa esta obra. Esto es una idea mía personal y una opinión no creo que tenga nada que ver. Vamos, sería ya el remate que, aunque haya divergencias, porque las divergencias nacieron con el famoso tema de amor fraterno, porque después han seguido celebrándose muchas actividades y muchas cosas entre el obispado y la ciudad autónoma. No creo que tenga nada que ver. Pues entonces no sé con qué se explica el hecho de que la cornisa ya se pueda ver incluso el forjado del interior, que no sé a qué están esperando. Ya no solamente es que esté estropeado, pues a lo mejor del campanario, ¿no? Que esté estropeado, que le falta una mano de pintura. No, es que se ven como hay grietas y como incluso hay fragmentos a punto de caerse, así que no entiendo yo tampoco a qué se está esperando. Y el siguiente tema, Luis, porque nos quedan escasamente 6 minutos, yo creo que podemos tratar también. Esta mañana han llegado 11 subsaharianos a la playa de Calamocarro. Hombre, después de ese verdadero drama humano que se ha producido este fin de semana en el mar de Alborán, ¿no? Donde, por lo visto, una embarcación que iba con 47 o 50 inmigrantes, no sé si esta mañana se iban a iniciar las labores de rescate
o las labores de búsqueda, han aparecido hasta ahora, me parece que son 21 cadáveres. Ayer seguro eran Eran 21, 21, no sé si habrá aparecido alguno 20 se lo habían llevado los marroquíes, las patrulleras marroquíes hacia Marruecos, y uno la Guardia Civil, pero era simplemente porque la Guardia Civil, por lo visto, de regreso a su base se encontró con el cadáver y ya lo llevó a la ciudad autónoma de Melilla. Esta mañana se iba a seguir rastreando toda la zona del Cabo de Tres Forcas, 4 millas y media de la ciudad de Melilla, y es un verdadero drama humano. Y esta mañana, bueno, pues claro, con el temporal que ha habido, ahora estamos dentro de lo que cabe, estos días, estas son las imágenes, ¿no?, me parece, de hoy, sí, del 11 de subsahariano. El mar no está como estaba el viernes ni el jueves y han podido llegar a nuestra ciudad, pero lo que decíamos, que siempre lo hemos comentado ya varias veces, esto que siempre, de alguna manera, se iniciaba la época de patera. Cuando llegaba el buen tiempo, en mayo, decíamos, ya empiezan a venir las pateras, y terminaba en octubre, ya da igual que sea diciembre, enero, febrero, o sea, ya el goteo de patera es permanente, haya buen tiempo, mal tiempo o lo que sea, ¿no? Pues sí, la cara y la cruz de las migraciones en el estrecho. Luis, hay otro tema que no sé si quieres comentar, es de trascendental importancia para Ceuta, y es la subvención a las mercancías. Bueno, una subvención que ya el año pasado se consiguió después de... Esto se consigue gracias a los canarios, de alguna manera, entre comillas. Cuando el Partido Popular necesitaba el voto de Nueva Canarias para aprobar los presupuestos generales del Estado de 2017, Nueva Canarias le exige de que una de las medidas que querían era el incremento del 50 al 75% en la subvención de los billetes para los vuelos y las comunicaciones marítimas interinsulares, con lo cual ellos se benefician, y se benefician a Baleares, lógicamente. Nosotros no tenemos islas, no vamos todavía al Perejil para hacer esos viajes. Entonces, en una negociación de última hora entre el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, el presidente de la ciudad autónoma de Melilla y el ministro Montoro, se consigue también una cuestión histórica que ya la tienen en Canarias y en Baleares desde hace muchos años, que es el 50%, hasta el 50% de bonificación o de ayuda al transporte de mercancías. Pero cuando tú te pones a leer el Real Decreto, que ya se ha redactado en Ceuta, porque en Fomento han pedido que se redactara aquí, se consensuará con Melilla y se enviará a Fomento, para que se apruebe en Consejo de Ministros ese Real Decreto. Estás viendo que de esta forma tiene ahora mismo poca, aunque se consiga, tiene poca validez, porque claro, es para el 50% para todos los productos originarios de Ceuta. ¿Qué productos? Si aquí teníamos aquí los que teníamos produce... y no hay nada. Ahora mismo no hay nada. Para todas las materias primas que necesitaran esos productos para importarla y poder transformarla aquí en Ceuta. Tampoco va a servir. De momento creo que para lo único que puede servir es para la tercera pata del banco, que es para todas aquellas mercancías que las pymes de Ceuta hayan importado dentro del mismo año, si la tienen en stock y la quieren devolver. Entonces, eso sí te pagan el 50%, ¿no? Entonces, claro, cuando tengamos aquí empresas, que eso sería en función, creo que dijo el presidente, si se entra en la Unión Aduanera, y estamos hablando de una cosa de 3, 4, hasta 5 años que se puede tardar, si conseguimos de alguna manera traer a Ceuta una serie de empresas, lo que también algunos medios hablaban de nuestros plátanos y nuestros tomates, ¿no? Que en Canarias lo tienen, pero aquí no tenemos que exportar. Y aquí se hizo en su día aquellas famosas reglas de origen, donde se podían instalar a la empresa para luego exportarle. Al final, todas las empresas que se instalaron tuvieron que cerrar, porque al final te ponían miles y miles de problemas para poder exportar a la península, ¿no? Entonces, claro, esto sirve ahora mismo para lo que te he dicho, para las mercancías, esto, poco más. Pues Luis, ya sí vamos a pasar a dar la luz y la oscuridad. ¿Comienzas tú o...? Yo la oscuridad, tengo una doble oscuridad hoy. Una es lo que hemos comentado, la tragedia en el Mar de Alborán de estos inmigrantes, y luego esa situación que se vive en la iglesia de San José, donde unos por otros, la casa sin barrer, ¿no? Y yo también voy a dar una tercera oscuridad. Hoy es día de oscuridad. La situación que se viven de todas estas personas que, como denunciaba la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, que encima de que están enfermos, encima tienen más problemas económicos derivados de esa enfermedad, ¿no? De que ese 50% de las personas que se han sido diagnosticadas, unas 154 el año pasado en nuestra ciudad, no pueden hacer frente a esos gastos extraordinarios que conlleva la enfermedad, ¿no? Pues yo me sumo a esas tres oscuridades, y como luz, para mí, aunque es una noticia que ya se conocía, pero simplemente la novedad sería que se van dando avances hacia el camino de hacer lo posible, es que tanto Ingesa como la empresa de helicópteros Elity y la clínica Radon, cuya propietaria es Genesis Care, pues están dando nuevos pasos para que los enfermos con cáncer, precisamente el colectivo que hoy al que le dedicamos nuestra titular de portada, pues vayan en helicóptero a radioterapia de manera gratuita, para ahorrarles esperas, incomodidades y todo lo que conlleva el tener que ir hasta cruzar el estrecho para recibir tratamiento. De acuerdo.
Y bueno, en este punto pues nos despedimos y ahora en breves minutos volvemos con nuestro espacio de tertulia en el que vamos a hablar sobre la Marcha por la Dignidad que se celebró el pasado sábado, en el que se rindió homenaje a las víctimas, a los inmigrantes que murieron el pasado 6 de febrero de 2014 cuando intentaban bordear el espigón del Tarajal. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.